Buenas tardes, este tema va a ser a quienes protegen los derechos. Como bien sabemos, los derechos humanos son garantías jurídicas y universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieren en las libertades fundamentales y en la dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que defender los derechos humanos de otras personas, además de cuestiones de principios, es una cuestión de pragmatismo. Si los derechos de mi vecino están protegidos, es mucho más probable que los míos lo estén. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto yo como muchos otros seres humanos tienen los mismos derechos y las mismas garantías. Vayamos a un ejemplo. Pensemos en Alemania de Hitler. Los regímenes nazi terminó en masacrando a millones de personas, pero empezó reprimiendo a unas pocas. Como dice el poema, fue primero a por los comunistas, luego a por los socialdemócratas y después por los judíos y finalmente por toda la gente. Si los alemanes hubieran reaccionado ante las primeras muestras de barbarie, la historia habría sido muy diferente. Ese es un pequeño ejemplo acerca de por qué es importante reconocer nuestras garantías jurídicas. Se dice también que los derechos humanos protegen a todas las personas, pues son derechos intrínsecos. Todas las personas lo tienen por el mero hecho de nacer y nadie se los puede quitar en ninguna circunstancia. Entonces se dice que tú desde que el momento en el que naces o saben que vas a nacer, tú ya eres bienvenido y por ende y por que sí ya tienes derechos. Ahora bien, hay algunos derechos humanos cuya titularidad corresponde solamente a quienes son ciudadanos de un determinado país. En México se requiere que la ciudadanía para poder ejercer los derechos de participación política. Cabe señalar que los sujetos de los derechos son y han sido especificados en función de tareas o roles que desempeñan las personas a lo largo de sus vidas actualmente, en general, sino de derechos de los trabajadores, campesinos, eh, de, para humanos con discapacidad, bueno, gente con discapacidad, niños, mujeres, pacientes, migrantes, reclusos, adultos mayores, etcétera, entre muchos más. Ahora bien, hay algunos derechos humanos cuya titularidad corresponde solamente a quienes sean ciudadanos de un determinado país. Los derechos humanos protegen a los bienes más importantes de toda persona, de modo que si en un momento dado llegan a plasmarse con tal es porque hay poderosas razones que los justifican. Bueno, como también se ve, la declaración consta de un preámbulo y de 30 artículos que establecen los derechos humanos y las libertades fundamentales a los que todos los hombres y mujeres del mundo tienen derecho, sin discriminación alguna, y esto abarca los derechos civiles, los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Esto quiere decir que también, por otro lado, cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar directamente una queja en la CNDH o por medio de una presente